Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 5 del mes de febrero del año 2021. Cerramos la primera semana de este mes. Una semana variada en informaciones económicas, políticas, de salud, de sanidad, que ya la salud y la economía están tan interrelacionadas que indiscutiblemente no podemos desligar una de otra. Pero bueno, vamos caminando, keep walking, caminamos Sancho, como dice el refrán. Pues tenemos que en el día de ayer, Salud Pública nos emitió el boletín número 322, en donde nos informa que tuvimos 28 muertes por COVID-19, de las cuales 8 correspondieron al día previo. O sea, fíjense ustedes, en estos días veíamos cómo se señalaba que habían defunciones que no se reportaban adecuadamente, que venían arrastrándose, y decíamos, bueno, lo que ocurrió en diciembre, las fiestas, las festividades, los holgorios, los bacanales y todas ese tipo de actividades de índole festiva, pues provocaron indiscutiblemente contagios masivos que se empezaron a reflejar en el aumento de la positividad, que llegó a estar hasta un 30%, hasta en estos días que ha empezado a bajar de manera importante, y eso es alentador. Entonces, ayer se tomaron 13.096 muestras de laboratorio, 13.096 muestras. Recuérdense que en aquella época, cuando inició el COVID, hará un año aproximadamente, nos quejábamos ante las autoridades porque para fines de manipular el impacto que había venido teniendo y minimizarlo con fines políticos, electorales, estratégicos, el gobierno, recuérdense, para febrero hubo unas elecciones que fueron suspendidas porque explotó el fraude, en donde los candidatos de la oposición no aparecían en las máquinas, que habían sido corregidas a instancias del IFES, Instituto International Foundation for Electoral System de los Estados Unidos, que vino recomendada por la OEA, y una compañía también que hizo una supuesta auditoría, que al final no fue auditoría, que se llamó Alhambra, que hubo ya discusiones, y de ahí pues se tomaron correctivos. De hecho, el software fue ajustado con 9 medidas de seguridad. Imagínate un software al que hay que ajustarle, así, ajustarle. Si fuera en Twitter lo pusiéramos con un hashtag para que se entienda que es deliberado. 9 medidas de seguridad, es porque eso era un patio de deshiervo de las autoridades de turno, que fue lo que hicieron con las primarias y manipularon las elecciones. El hecho es que en ese entonces criticábamos todos y decíamos, bueno, el problema es que no están haciendo análisis, no están haciendo pruebas. Claro que no la hacían de manera deliberada. Y hoy anda por ahí el doctor que estuvo en Salud Pública queriendo darle clases clases a las actuales autoridades sin ningún tipo de calidad moral, porque además los escándalos que se le destaparon ahí, que hubo que suspender los procesos de compras y contrataciones por lo escandaloso que eran, pues evidentemente que lo descalifican, en mi entender, no por el hecho, no por el mensaje, sino por el aspecto de bueno, usted fracasó ahí, que es lo que está ahora queriendo venir a limpiarse, aprovecharse de cositas como los buitres, los opilotes, como dicen en México. El buitre lo que come es carroña. Si un buitre no va y se come un conejito, por ejemplo, o una cosa, eso viene un águila y se lo lleva en las pezuñas, y se lo lleva en las uñas y se lo come. Ok, pero el buitre lo que come es carne muerta. Entonces hay personas que andan como los buitres, como los opilotes, buscando en dónde que están. Que si el gobierno dijo que venían 25.000 vacunas, que no han llegado, que para final de mes, pero está bien, hicieron un acuerdo, hicieron un contrato, lo establecieron, pero no han llegado en Estados Unidos, no han llegado en Europa, las prometidas. Entonces no van a quererle también, porque todo lo que se haga malo hay que denunciarlo, todo lo que no esté correcto hay que exigir correctivos, porque con eso se colabora con el gobierno, y si el gobierno va bien, vamos todos bien, no hay que apostar, eso es mediocridad. En la escuela, cuando estudiábamos nosotros no apostábamos a que los compañeros sacaran mala nota para yo salir bien con 70. ¿O usted lo hacía así?
como aquello que le quitan la escalera al otro para que se caiga. No, ponga usted más alta y suba. Prepárese, edúquese, edifíquese, infórmese, dedique tiempo. Si usted es muy brutico, dele 10 páginas para la izquierda. Si es muy bruto, entonces dele 15. No se fije que aquel con 2 páginas para acá ya pasa el examen y saca 100, porque hay cerebros que son así. Entonces lo suyo no es minimizar al otro, mezquindad, sino tratar de superarse. Entonces en esa ocasión criticábamos por supuesto eso que les señalo, de que no se hacían las pruebas adecuadas para mantener unos límites por debajo de convenientes políticamente. Entonces ustedes ven 13.000 muestras en un día, ya llevamos más de 1 millón de muestras. Y por eso tenemos 218.000 casos confirmados, ¿verdad?, en la República Dominicana. Entonces, ayer hicimos 13.096 muestras, fueron tomadas, y aparecieron 1.671 personas contagiadas. Son cifras importantes. 1.671 para una población de 10 millones como nosotros tenemos en la República Dominicana, significa que nosotros estamos en la caldera, está hirviendo nuestra caldera. Y la positividad fue de 20%. Cuando le señalo la positividad, pues recuérdense, cuando estaba en 30, le decía, bueno, significa que cada 10 salen 3. Imagínense, en pelota, el que batea 300 es una estrella. Y eso que de cada 10 veces que va a batear, le hace 7 lados. Son 3 hicitos lo que da. A veces un toquecito, un flycito que caiga allá y otro rolincito que se coló. Ese tipo le pagan miles de millones, paquetón de millones de dólares, miles de millones de pesos. Porque batea 300 en Grandes Ligas, ya hay Major League Baseball. Entonces, eso lo quiero poner en ese contexto para que ustedes se vayan ubicando. 20% significa eso que bajamos, ayer estábamos a 19, subimos un poquito, estamos por ahí. Pero recuérdense que les señalaba que en una ocasión las autoridades escolares gubernamentales, bueno, el gobernador estatales, mejor dicho, de Nueva York, por ejemplo, establecían que iban a abrir las escuelas. Ahora se está hablando aquí de que se van a abrir, se va a ver clase semipresencial y hay discusiones al respecto, y tú, en función de quién está guisando, de quién le está yendo bien con la no presencialidad, con las cosas por la televisión y por la radio y todo ese tipo de cosas, tú oyes los comentarios y no le sientes ese peso, porque hay estudios de la CDC, el Center for Disease Control de los Estados Unidos, que dice que realmente los niños no son realmente el foco de spreader, de difusión del COVID. Entonces, en Nueva York se estableció como un tope, como un límite. Si pasaba la positividad focalizado, ¿no? Hay que hacer muchas mediciones, se pone ya prueba. En las escuelas de 3%, pues se iban a suspender de nuevo las clases, se iban a poner por internet, a distancia. Entonces, fíjense, 3%, o sea, porque 20% es mucho, es demasiado. Ya en Estados Unidos está bajando los niveles de hospitalizaciones, los niveles de contagio y los niveles de fallecimientos. Entonces, nosotros tenemos a la fecha aquí en Santo Domingo, República Dominicana, mejor dicho, 2.747 defunciones. Tuvimos 28 muertes en las 24 horas pasadas, pero no son las 24 horas pasadas porque les decía que solamente habían 8 del día anterior. Es que hay un problema de reporte de la data. Señalábamos ayer lo del Hospital Marcelino Vélez, que el director señalaba que aquí murieron 38 y Salud Pública en ese reporte solo habían, para el mes de enero, solo había reportado 3, o sea que habían 35 ahí que obviamente no estaban, y así sucesivamente. Entonces, ven ustedes cómo nosotros tenemos que seguirle prestando atención a esta situación. Ayer veníamos 1.000 y tantas camas ocupadas en los hospitales públicos y al día de hoy tenemos 958. Estamos ahí en las 1.000 prácticamente. Entonces, eso es un 35% de la disponibilidad. Pero como quiera que sea, es importante que se tenga claro que, por ejemplo, los niños no son realmente un foco importante, porque los mayores rangos de contagio sobre el 30 y tanto por ciento, 35 me parece y algo, estaba entre los 20 y los 49 y los 40 años. ¿Qué sucede ese rango? Ese es el rango donde está la gente que se mueve mucho, que va a la discoteca, que va a los bares, que va a los lounge, que va a los drinks, que se mueve para aquí, que se mueve para acá, hasta por la simple movilidad natural del ser humano.
Los mayores de ahí son más pasivos, más tranquilos, y los niños hay que llevarlos, ellos no pueden salir a brujulia solo. Usted los lleva de la mano y obviamente controla. Entonces, las escuelas está, según ese estudio del Center for Disease Control de los Estados Unidos, el CDC, que es de referencia internacional, solamente había perdido prestigio ahora con el señor Trump, mientras estuvo ese cristiano ahí, que todo lo desarticuló, hablando tripe guiro, como siempre, sin tener. Ahora le voy a comentar algo de un colega de Trump, un trompiano igualito que él, que es Bolsonaro, el de Brasil, lo que acaba de decir. Entonces, ¿quiénes tienen que tener previsiones y cuidarse más que todos? Las personas con comorbilidades. ¿Qué significa comorbilidad? Usted sufre de diabetes. Bueno, de los diabéticos, un 19, casi 20% de las personas que han fallecido han sido por problemas de diabetes, con diabetes. Un quinto. Los que sufren de hipertensión, indiscutiblemente hay unos diversos rangos, porque hay una diabetes light, medium, más alta, muy complicada, y indiscutiblemente, dependiendo de eso, es que a usted pues el COVID le impactará, supongo yo. Igual que con la hipertensión, porque hay diversos rangos de hipertensión. Hay quien se toma su patillita, que es ligera, hay otro que tiene que tomar otra más, hay que mucho más, hay otro que hacer, ponerle todas esas operaciones, ese tipo de cosas. O sea que todo varía, pero fundamentalmente saber eso. Hipertensión, diabetes, es algo que usted tiene que cuidarse hasta que llegue la vacuna. Y es importante el mensaje. Ya el Papa se vacunó, sus dos dosis. El presidente Biden se vacunó. Ayer tenía 71,000 Chile que había iniciado su plan de vacunación. En México están vacunando, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente Fernández había señalado que el gobierno diera explicaciones sobre si tenía un plan de vacunación o no, y que lo diera a conocer y que hiciera campaña y publicidad. Le respondió Salud Pública ayer, Mario Lama y un especialista ahí, diciendo que ellos disponían, que habían hecho un simulacro, que sí acá. Entonces, ayer el presidente Fernández volvió y se refirió al tema y dijo que perfecto, que si lo tienen que darse a conocer, porque no puede ser para tenerlo en secreto, porque es para que la población esté informada, edificada, sepa, y dice, tan pronto llegue la vacuna, yo me la pongo, dice el presidente Fernández. Así que saben todos los de la Fuerza del Pueblo que pueden hacer su fila, y que pues, supongo yo que se le va a prestar todo el apoyo al gobierno para que pues sea un plan exitoso, porque siendo ese plan exitoso, tenemos una mayor inmunidad de rebaño y podemos aplastar el COVID. Hasta que venga cualquier otra cosa, pero las cosas son, cada día trae sus complicaciones y la vamos resolviendo una a una. Y eso lo decía el presidente Fernández en apoyo al plan de vacunación, que ya se nos señala cuántas vacunas vendrán ahora para el mes de febrero. Para el mes de febrero a la República Dominicana la OPS garantiza 542,000 dosis. Esas estamos esperando, con esas se va primero la primera línea, salud, médicos, enfermeras, etcétera, paramédicos, etcétera, militares, policías, los que están en el brejete del día a día. Y de ahí para allá, pues entonces los que tengan esos problemas de comorbilidad, de edad, etcétera. Señala la información de la OPS que entre el 25 y el 35% de las vacunas que vienen bajo el esquema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que es el esquema que se llama Colaboración para un Acceso Equitativo Mundial de las Vacunas. Como ustedes verán en unos instantes, algo que les quiero compartir, y es que el que tiene más saliva, pues, como siempre, el que reparte y reparte se queda con la mayor parte, se decía. Bueno, el que tiene más saliva come más hojaldre. Entonces, ¿qué sucede? Ya la vacunación a nivel internacional ya se está acelerando. Entonces, ya hemos superado el nivel de casos confirmados. O sea, la cantidad de personas que se han vacunado, lo digo con toda la intención para que ustedes vean, porque hay mucha gente hablando cosas por ahí sin sentido. La cantidad de personas que se han vacunado ya ascienden, según un reporte elaborado por el Our World in Data de la Universidad de Oxford, que son 107 millones de personas, y contagiados alrededor de 104 millones de personas se han contagiado al día de hoy de COVID. O sea que ya la cantidad de personas que se han vacunado supera la cantidad que se han contagiado, y eso va a ir incrementándose diariamente, porque hay un proceso deliberado de ir vacunando a toda la población, a la mayor cantidad posible de personas que se pueda. En el caso de los Estados Unidos, por eso le digo, el que reparte se queda con la mayor parte.
Ya Estados Unidos, con todo y el traspiés que tuvieron, que Trump dejó nada ahí, no dejó nada, ni planes ni nada, ya llevan 33.8 millones de personas vacunadas. Superaron a China, que solamente lleva 24 millones, y el Reino Unido, que arrancó con buen pie, pues tiene AstraZeneca y Oxford, con 10.5 millones. Sin embargo, el aspecto más relevante y que tiene trascendental importancia para nosotros, porque no importa que seas grande, que seas chiquito, que seas rico, que seas pobre, es la voluntad política, la eficiencia y la gerencia. Israel es el país que de manera per cápita ha vacunado más personas en el mundo. 60% de su población ya está vacunada. En España, ¿ustedes saben cuánto van? 4%. 4%. ¿Ven ustedes la diferencia? Y obviamente 33 millones en Estados Unidos de 350 millones de habitantes, que es, creo que lo que tienen, o 200, supongamos que 300, es un 10%. Y miren, Israel, 60%. Por eso es importante, eso que señalaba el presidente Fernández, miren que hay países grandes, importantes, que han empezado sus planes y han fracasado en el mismo. O sea, fracasado significa que han tenido tropiezos, que no han podido ir a la velocidad prevista, a la velocidad de planificación. Indiscutiblemente eso es un fallo, un fracaso. Entonces, no es lo importante a veces no es solamente tener los recursos, sino saberlos utilizarlos, publicarlos de la manera más eficiente, más eficaz, utilizar los mejores especialistas, los planificadores, los administradores de proyectos para que diseñen y ejecuten y cruzarlo con los diversos centros para testearlo, para que no aparezcan medidas como esa de cerrar las bombas a las 7, cuando hay movilidad a las 10. Para que no aparezcan medidas posteriormente como eso hay que cerrar los sábados y los domingos a las 12. ¿Qué es eso? Pregunten, asesórense, paguen asesores buenos. Aquí hay cantidad de personas preparadas. Si usted, se lo decía un día, si usted se busca gente inteligente y se rodea de gente inteligente, preparada, capacitada, que conoce su área, usted va en coche, su trabajo va a ser suave. Ahora, si usted se rodea de un grupo que lo que hacen es, sí señor, porque usted es el jefe, y usted es el jefe, y como usted es el jefe, usted es el que sabe, bueno, pues vaya usted. Tiene que hacer el trabajo suyo y el de aquellos. Y es un trabajo que no va a quedar bien. Y además usted se va a matar el doble. ¿Qué sentido tiene? Entonces, miren ustedes, ¿verdad? Le decía, en Estados Unidos, el pasado gobierno ni siquiera tenía un plan. Tenía unos gallos. Cuando no le gustaba a una persona, lo que nombraban era otro que aplaudiera al cristiano ese que estaba en la Casa Blanca. Miren lo que pasa. Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y Boris Johnson de Inglaterra, los cuatro tenían la misma postura con relación al COVID. Boris Johnson se enfermó el primero y casi cuelga, casi firma con los carmelitas, y totalmente diferente su posición respecto, bueno, ha cerrado Inglaterra cada vez que ha habido la necesidad, y ahora está esta variante nueva del COVID que está complicando la situación, los tiene manos arriba a todos, pero en todo caso cambió muy radicalmente su posición respecto al COVID. Trump siguió en las mismas, Manuel López Obrador se enfermó, está enfermo, todavía está contagiado, parece que ha bajado la guardia, pero él hablaba de amuletos, de chamanes, de cosas raras, y minimizando el COVID. Pues Bolsonaro, el clon de Trump para Sudamérica, repetía las mismas, bueno, eran como un ideo, repetía las mismas sandeces que decía el presidente Trump en los Estados Unidos, que llegó a decir que si no se podía tomar desinfectante y cosas de esas, y que para enfrentar el COVID, locuras como esa. Y se le cogió con que la hidroxicloroquina, que es un antipalúdico que se usa para la malaria, que ha tenido éxito, eso era lo máximo para el COVID. Se lo inventó él porque lo oyó y eso le provocaba taquicardia, se hicieron estudios, se conoce de 1000 años eso, y realmente no era efectivo. Entonces, este Bolsonaro llegó a cancelar hasta 2 ministros de su gobierno porque decían, bueno, eso es él que está hablando eso. Como es lo que es guardia, a lo mejor él aprendió en la guardia esa vaina, porque dicen, aquí tenemos un refrán que los guardias leen como quieran. ¿Ustedes saben ese cuento? El tipo que era un guardia de esa época, no sabía leer y lo mandan por ahí, está en un sitio, en un parque, queriendo presentar, antes eso como que parece que era que leía y tenía el periódico al revés,
y pasa una persona y le dice, comandante, mire, usted está leyendo el periódico al revés. Ah, no te apures, que los guardias leen como quiera. Bolsonaro, ¿de dónde carajo este señor, discúlpeme la palabra, iba a saber de nada? Todo un troglodita, y lo ha venido demostrando. Pues canceló 2 ministros que sí sabían del asunto. Invirtió, puso a producir hidroxicloroquina, 20 millones de dólares destinados para producir hidroxicloroquina para enfrentar al COVID. Y ahora se retracta, se da cuenta que de todo se metía de pata, porque entonces mire lo que ha durado, casi un año hablando tripe güiro él, que bueno, que al menos aceptó que el medicamento pudiera no tener la eficiencia que él pensaba, pudiera tener eficiencia 0, o sea, que no sirve para eso, señor. Total, a usted que le cogió con eso, y a Trump, y de este repitiendo lo mismo que hacía el otro desincorporado de allá. Entonces, dice él ahora que por lo menos no maté a nadie. Oigan ahora, oigan, un presidente de un país. Ustedes se dan cuenta. Entonces, las señales, los mensajes, ya Biden se inyectó, Kamala Harris, la vicepresidenta, el presidente Biden, quiero decir, la vicepresidenta se puso su vacuna, el Papa se puso su vacuna, y aquí la gente con conciencia está esperando que la vacuna llegue para inmediatamente ponérsela. Los ricos andan haciendo truchemanería para irse a poner a Miami, para ir a los sitios. Entonces, en lo que el HIV viene, hay buenas noticias que apuntan en esa misma dirección. Ya en Estados Unidos, Johnson & Johnson, J&J solicitó a la FDA, a la Food and Drug Administration, que le apruebe en uso de emergencia, como aprobó a la de Pfizer y a la de Moderna, su vacuna, que es de una sola dosis. Él tiene un acuerdo para suplir a los Estados Unidos 100 millones de dosis. Entonces, esa vacuna de Johnson & Johnson es importante porque es otra más, es de una sola dosis. Y con una sola dosis, su eficiencia demostrada de efectividad es de 66%. Entonces, en los 28 días que esa empieza a generarte los anticuerpos, recuérdense que las otras se ponen a 12, a 21 días, 28 días. Acaba de decir AstraZeneca que en el Reino Unido se retrasó la segunda dosis hasta en 12 semanas, en lugar de ser las 3 semanas o 4 que estaba previsto, 21 días, 28 días, se está llevando a 3 meses porque es más eficiente y aguanta. Y se ha podido entonces, en lugar de replicarte a ti, tendríamos 10 millones, pues con la misma cantidad de dosis, pues tenemos 20 millones a los 3 meses, y entonces a los 12avos meses te ponemos la otra dosis a ti, y obviamente se aprovecha, se utiliza, es más eficiente, se hace más diseminada la inoculación. Entonces, esta vacuna demostró que tiene una efectividad de 66%, una sola dosis a temperatura ambiente, no hay que bregar con los problemas de Pfizer de menos 70 grados Celsius, y además, no solamente eso, que a los 28 días de su cálculo, ¿verdad?, de su aplicación, la vacuna protege, demostró eficacia en un 85% de los casos. O sea que no hubo una sola persona que pudiera ir para casos graves de COVID a los hospitales. ¿Qué es lo que se quiere con esto? No es que tú salgas Superman ni nada por el estilo. Es que tú no, que si la cosa te da, no te tumbe, no te mate, no acabe contigo. Entonces, J&J ya tiene su vacuna, se le va a aprobar, posiblemente la semana que viene ya sale, están listos, 100 millones de dosis para los Estados Unidos. Pfizer está supliendo las que se están utilizando en los Estados Unidos. Ahí hubo un caso, que es un carro que se fue con unas vacunas, porque hay de todo. Los otros días un médico que se sometió porque dejó perder o quería hacer un trastueque con algunas vacunas. Porque es un negocio. Las farmacéuticas se comprometieron, tienen contratos con los estados para suplirle cantidades importantes de vacunas, pero indiscutiblemente que todas las medicinas tú las compras en las farmacias. De hecho, hay un test nuevo que en 15 minutos te da el resultado de la prueba casero, que ya próximamente va a empezar a salir a la venta. Oí al doctor Anthony Fauci señalar que ese test portátil casero estaba costando alrededor de $35, pero una vez empiecen a pedir masivamente, se acaba de aplicar, se está aplicando utilizando
el acta de la Ley de Defensa de la Producción, en donde se puede darle recursos a las farmacéuticas, a las industrias, para que produzcan equipos relacionados con el COVID, con esto, eso sí es muy importante. Pero indiscutiblemente que eso es un negocio importante, que las farmacéuticas que se fajaron para en el periodo de un año, no tienen un año. El COVID, recuérdese que aparte de eso que se habla, empezó a investigarse en el 2009, cuando empezó la primera gripe aviaria, el COVID, ese tipo de cosas. Y desde allá se empezaron a hacer esos análisis y esos estudios con el avance tecnológico de la biogenética para los ARN mensajeros, para los cambios de los códigos genéticos, para incentivar que se generen los anticuerpos, que es el esquema que usan tanto Pfizer como Moderna. Sputnik, la rusa, Sinovac, la de la China, y creo que esta de J&J usan otro mecanismo, pero en base a esos avances que ha tenido la ciencia y a la descodificación que se hizo a los primeros días allí en la China de las primeras cepas que se han ido analizando. Bueno, el punto es que Pfizer espera hacer unos 15 mil millones de dólares este año, con relación a lo que tenía el año pasado. El año pasado ella tuvo una ganancia de alrededor de 6%, y con esto del COVID va a facturar entre 49.000 y 51.000 millones de euros, para un 44% por encima de sus expectativas de beneficios proyectados para el año que 2020. O sea, pensaban que iban a tener ingresos por 6%, sin embargo, con estos trabajos exitosos de esas vacunas van a tener beneficios por alrededor de un 44%. Muy bien, de eso se trata. Hay mucha gente que trabaja y depende de eso, y el mundo realmente está dependiendo de esas vacunas para poder salir a flote. Bueno, ahí está todo lo que teníamos para el día de hoy con relación al COVID, vacunas, expectativas de los mercados, etcétera. Volvemos en breve con Economía y Mercado.